La nuera me prohibió que me vieran, pero mi nieto desobedeció. Me acuerdo del día exacto porque fue el día en que entendí que la casa donde había vivido 50 años ya no me pertenecía. Ella pronunció la frase como si fuera una ley. No puedes entrar a ese cuarto, no debes ver a los niños sin supervisión, no aceptes nada de nadie. Mi hijo, como siempre, bajó la mirada y murmuró algo que no alcancé a oír. Yo asentí, por costumbre más que por convicción. Había aprendido que cuando el ambiente se pone denso, lo más seguro es guardar silencio y sonreír. Pero aquella sonrisa se quedó pegada en la cara como un trozo de cartón. A su alrededor todo seguía igual, las mismas cortinas, la misma mesa con mantel floreado que había heredado de mi madre, la taza con flores que usaba todas las mañanas para el té. Pequeñas rutinas, como islas de normalidad. Pero había cosas que cambiaban lentamente, casi sin ruido, facturas que no cuadraban, cajas que aparecían en el armario y después desaparecían, miradas medidas y preguntas que evitaban responder. No llegué a imaginar que detrás de esa perfección doméstica se estaba cocinando algo tan frío y calculado. Mi nieto, Tomás, tenía 15 años entonces, ojos curiosos y una manera de mirar que no admite medias verdades. Era el único que no parecía intimidado por las órdenes de la casa. Él me miraba con ese gesto protector que a veces me confundía, como si yo fuera una niña frágil en vez de la mujer que había criado un hijo y enterrado a una madre. A veces me encontraba a su lado como si fuera un refugio mutuo. Yo le contaba historias del barrio, él me decía de sus clases. Pero había algo en su silencio que yo no comprendía hasta ese día. «Abuela», me dijo Tomás una tarde, con la voz baja, «hoy vi algo en el estudio que no me gustó». Era un sábado de otoño, la luz se escurría por la ventana y caía en rectángulos sobre la alfombra. Ella, mi nuera, estaba en la cocina ordenando unas cajas y nos dijo a los tres que nos comportáramos con tranquilidad. Fue suficiente para que Tomás bajara la cabeza, se acercara a mí y me susurrara lo que había visto. Tenía las manos temblando apenas. No era el gesto de un chico que busca problemas, sino la muestra de alguien que se había topado con algo que lo cruzó por dentro. «Entré», dijo. «No debía, lo sé, pero la puerta estaba entreabierta y había una luz. En un cajón vi un sobre con mi nombre y un papel que decía algo así. Lo tomé, lo miré y luego lo guardé en mi bolsillo. Después vi un frasco sin etiqueta y unos recibos. Saqué fotos con mi celular antes de volver a cerrar la puerta». Sus palabras fueron un puñetazo seco que me arrancó la costumbre de sonreír. El estudio era el único cuarto al que ella me había prohibido en voz alta entrar. La orden vino disfrazada de preocupación. «Es mejor que no vayas allí, está lleno de cosas de trabajo, es para la familia». Yo la obedecí, pero su prohibición había dejado una sombra. Y ahora el chico, mi propio nieto, había cruzado esa sombra. Los detalles me llegaron en torrente cuando él me fue enseñando lo que había guardado. Una nota doblada, pequeña, con solo 5 palabras escritas a mano. Fotos en su teléfono de un frasco con tapa sin marca. La tapa con una huella y un trapo a su lado. Un par de recibos con transferencias a cuentas que yo no reconocía. El papelito, aunque breve, tembló en mis manos como si tuviera gravedad propia. La letra no era de mi nuera. Era ancha, apresurada. Las 5 palabras latían cada vez que lo leía. «Guarda esto. Nadie debe saber». 5 palabras que no decían nada explícito y sin embargo lo decían todo. ¿Por qué alguien me pediría guardar algo que nadie debía saber? ¿Qué clase de secreto exigía silencio y miedo? No me atrevía a poner palabras concretas en mi cabeza porque mi imaginación, cuando se suelta, se vuelve feroz. Era más seguro mirar la letra y sentir las puntas de mis dedos entumecidas por el frío que me subía al estómago. Le prometí a Tomás que no diría nada en la mesa esa noche. Prometí no mirarla a ella a los ojos. Pero el silencio era una grieta por la que todo se filtraba. Miradas culpables, pasos de él que bajaban por las noches, el sonido de la llave al cerrar la cuadra.
Esa noche me acosté con el papelito escondido en el bolsillo del camisón, pegado contra mi piel, como un talismán o una sentencia. Al día siguiente fingimos normalidad. Tomás fue a la escuela y yo hice lo que siempre hago: preparar el té, barrer, hablar con el portero en el ascensor. Ella apareció en la sala como si nada hubiera pasado, con un comentario sobre una factura de electricidad que había llegado y una sonrisa cortada. Por dentro, la tensión vibraba. Era como si en la casa existiera una capa transparente que separara lo que podíamos decir de lo que debíamos callar. Después de varias noches en vela, decidí que ya no podía seguir fingiendo. La idea de que alguien pudiera planear dañarme o quitarme lo que era mío por años me hizo reaccionar con una mezcla de miedo y rabia. En voz baja le dije a Tomás que guardara las fotos en su teléfono y que me diera también copias impresas si podía. Quería pruebas físicas. En mi cabeza, pruebas para dar a quien tuviera que ayudarme: un abogado, la policía, un familiar imparcial. No sabía bien quién, pero tenía claro que el silencio ya no era una opción. Tomás, que no tiene paciencia para los misterios, me confesó algo que confirmó mis peores sospechas. Había oído a mi nuera hablar una noche por teléfono, con voz firme, como si planificara algo. No alcanzó a entender todo, pero la palabra cuenta había quedado en el aire, seguida de una risa breve como la de quien cierra un trato. Esa imagen quedó pegada en su memoria. Él me contó cómo la vio ordenar la cocina de manera obsesiva, cómo tiraba sobres en una bolsa que nadie debería revisar. Él era la prueba viviente de que los jóvenes a veces ven lo que los adultos desatienden por miedo. Y esa intuición juvenil fue, sin duda, lo que cambió el curso de nuestras vidas. Decidimos actuar con cautela. Podríamos haber confrontado a ella de frente, yo, con todo el derecho de una madre que sabe que algo no anda bien, pero esa misma señora sabía moverse, sabía cómo fijar el relato y contar la versión que más le convenía. Mi hijo, el padre de Tomás, era un hombre bueno, pero con una tendencia a evitar peleas. Sabía que si la señalaba, él se pondría en medio y todo se enredaría en disputas familiares que solo nos desgastarían. Necesitábamos a alguien que supiera cómo convertir sospechas en pruebas sin romper el frágil balance que aún existía dentro de las paredes. Así que busqué ayuda fuera de la familia. Recordé a una amiga de hace años, abogada, que siempre tuvo una mirada calma y práctica. Se llamaba Lucía. La había conocido en una reunión de vecinos, una mujer a quien todos respetaban por su claridad y por no tener tolerancia con la injusticia. No era un recurso sentimental, sino una herramienta. Le encomendé a Tomás que, sin decírselo a nadie, guardara todo en una carpeta digital. Le pedí que no borrara nada, que no mostrara el teléfono a nadie, que me esperara en la puerta de la escuela. Cuando nos vimos con Lucía, yo temblando, él con los ojos grandes, ella nos pidió que le contáramos desde el principio y tomó notas con una precisión que me pareció casi sagrada. No me juzgó, no preguntó por qué había obedecido tanto, solo escuchó. Después de escuchar, dijo dos cosas que recuerdo hasta ahora. Hay que documentar y hay que mantenernos serenos. Que alguien dijera la palabra documentar me dio una calma rara. La idea de convertir miedo en algo tangible, presentable, con nombres y fechas, era como darle fundamentos a un barco que estaba a la deriva. A partir de ahí, montamos un plan que era tanto discreto como urgente. Tomás siguió tomando fotos, pero ahora más sistemáticamente. El frasco con la tapa, los recibos, la nota. Las fotos iban a dos carpetas, una que llevaba él y otra que yo guardaba en una caja de madera que tenía en mi cuarto, la misma caja en la que guardaba fotografías antiguas. Esa caja, un objeto que desde niña había vivido conmigo, se volvió de pronto el cofre donde se metían no solo recuerdos, sino la evidencia que podría salvarnos. La caja, con su olor a madera y viejo papel, me dio una sensación de continuidad. Si alguien intentaba borrar mi vida, yo podía sacar las pruebas de dentro de ese cofre y mostrarlas.
En las noches, cuando el ruido de la casa bajaba, nos juntábamos Tomás y yo en la habitación de huéspedes. Él me contaba cómo había tomado cada foto, qué ángulo había elegido para que la huella en la tapa se viera. Yo anotaba fechas en un cuaderno y pegaba las imágenes impresas con cinta adhesiva, como si estuviera armando un álbum de acusación. Era extraño, sentía que había recuperado un rol que creía perdido. No solo la abuela que cuida, sino la mujer que actúa y que busca remedio. Mientras tanto, la nuera seguía con sus rutinas imperturbables. Sonreía en reuniones familiares, hacía regalos que parecían condescendientes y se mostraba atenta con los nietos en público. Pero había grietas, unas palabras que se le escapaban. Una llamada que cortaba cuando yo entraba al salón. La manera en que arrojaba una mirada rápida a la cocina cuando pensaba que nadie la miraba. Empecé a coleccionar esas grietas en mi memoria. No las gritaba, las guardaba. Eran piezas de un rompecabezas que, si las poníamos en orden, nos darían una imagen de lo que estábamos enfrentando. Un día Tomás me dijo algo que me heló. Había encontrado en la cuenta bancaria del hogar un movimiento que no cuadraba, una transferencia a una cuenta que no figuraba en ninguna de las facturas habituales. No supe en ese momento si era un descuido, un pago por algo que debía recordarse o algo más siniestro. Pero las cifras no mentían. Había dinero moviéndose de la cuenta en la que yo aparecía como titular a nombres que no eran los nuestros. La sensación de traición tuvo un sabor físico. Me ardían las manos, me pesaba la tráquea. No era solo la sensación de que me querían quitar algo material. Era la idea de que mi vida, mis años, mis recuerdos podían ser vendidos o borrados con un par de clics. En ese punto comprendí algo medular. La traición no siempre tiene un rostro violento. A veces lleva traje, planilla y una sonrisa. A veces se disfraza de cuidado y se planta en la rutina. La nuera parecía incapaz de levantar sospechas porque fabricaba una versión de normalidad que la servía. La mujer que limpia, que ordena, que se preocupa por la alimentación de los niños. Pero la normalidad no borraba los papeles, las transferencias, las fotos del frasco sin etiqueta. No borraba el papelito de 5 palabras que ahora guardaba en una caja junto a las fotos. Tomás comprendía la urgencia de todo, pero también la necesidad de prudencia. Me dijo una vez, con la frialdad de un chico que ha visto ya demasiado, «Abuela, si ella se da cuenta de investigamos, puede borrar cosas». Tenía razón. La mente de adolescente, a veces tan impulsiva, esa vez funcionó como brújula. «Entonces, hay que ser más listos que ella», le dije. Y a él le brillaron los ojos. Lo que para otros era solo rebeldía, para nosotros fue la chispa que encendió la acción necesaria. En uno de esos días de cuidadosa recolección, sucedió algo que no estaba en nuestros planes y que nos aceleró. Tomás encontró una nota nueva, escondida entre los bolsillos de una chaqueta que él había cogido para salir. No era la misma letra. Esta vez, las palabras estaban escritas con prisa, en un papel que parecía arrancado de algún blog. La nota decía, «No confíes en nadie más». 3 palabras directas y un sello de advertencia que cambió la continuidad de mi cordura. Esa nota no podía ser interpretada como algo casual. Era una amenaza. ¿A quién se refería? ¿A mí? ¿A Tomás? ¿A mi hijo? ¿A la familia entera? El mensaje, en su brevedad, dejaba el problema más claro. Alguien estaba dispuesto a controlar el círculo más cercano. Y contra eso no sirven las sonrisas cortadas. Con todo eso en la mano, fuimos por primera vez a la comisaría. No como acusadores iracundos, sino con la humildad de quien busca protección. La recepcionista nos miró con atención y luego nos pasó a un oficial que escuchó y tomó notas con cara profesional. Le entregamos un sobre con copias de las fotos, los recibos y una transcripción de lo que Tomás había oído y visto. No pedimos juicios ni sentencias, pedimos que se registrara la denuncia. Había un laberinto burocrático que nos esperaba. Papeleos, declaraciones, firmas.
No fue un acto heroico, fue un acto de trámite que, sin embargo, nos devolvió algo que necesitábamos: la sensación de haber movido un hito. La oficial que atendió nuestro caso nos explicó con cuidado que ellos no podían actuar de inmediato sin indicios más sólidos, que una investigación requiere pericias, que necesitaban una orden para revisar cuentas bancarias o para solicitar análisis sobre el frasco. Nos dijo, sin ánimo de desaliento, que no prometía nada, pero que registrar la denuncia era el primer paso. Esa honestidad clínica me calmó más que cualquier promesa grandilocuente. Salimos de la comisaría con una copia sellada y un número de expediente bajo el brazo. Lucía, la abogada, nos esperó en la puerta con una expresión que balanceaba seriedad y alivio. Hicieron bien en denunciar. Ahora toca armar el expediente y ver cómo proceden con la pericia. Sus palabras eran un puente que nos conectaba con una posibilidad. El peritaje era la única manera de convertir sospechas en pruebas científicas que no pudieran ser desechadas por una historia bien contada. Esa tarde, en casa, todo volvió a ponerse en espera. Ella no mostró ningún signo de alarma. Seguía como siempre, recogiendo platos, colgando ropa con movimientos medidos. Mi hijo insistió en que todo era paranoia, que hablábamos demasiado de cosas sin sentido. Pero yo tenía en mi bolsillo la primera nota, guardada como se guardan las llaves del alma. Y en la caja de madera, las fotos impresas, la tapa con huella y el cuaderno con fechas. Esa caja se había vuelto más que un objeto. Era la acumulación del coraje que hasta entonces yo creía no poseer. Esa noche, Tomás se acostó tarde. Antes de dormirse, me dijo una frase que todavía me hace estrujón en el pecho cuando la recuerdo. Abuela, creí que la justicia era algo que ocurría en la tele. Ahora sé que podemos hacerla nosotros también, pero despacio. Fue la voz de un joven que había comprendido que su acto de desobediencia, entrar a un cuarto prohibido, tomar una foto, guardar una nota, no era solo una falta de respeto a una norma casera. Era la semilla de algo que podía salvarnos. En la mañana siguiente, recibí una llamada que nos cambió la calma cauta por una corriente de tensión nueva. Un número desconocido en el display. Era la secretaria del juzgado. Querían tomar una declaración más formal y citaron, con cierta rapidez, a un perito que analizaría el frasco y los documentos. Lucía me dijo por teléfono, con voz baja y firme, que era un avance, que la investigación empezaba a moverse. Pero advirtió también: no le digas nada a nadie, ni a tu hijo, que sea Tomás quien siga guardando pruebas. No vamos a tomar acciones precipitadas sin la pericia. Desde el otro lado de la línea sentí que un puente se tendía, del miedo a la acción. Pero ese puente no era recto, tenía estrecheces y escollos. El tiempo, que hasta entonces había parecido infinito, se volvió una cuenta regresiva. Si ella sospechaba que la estábamos siguiendo, podría reaccionar. La idea de que alguien al interior de la casa intente modificar papeles, desaparecer el frasco o cambiar de cuenta me produjo un pavor domesticado. Por la noche, cuando apagaba la luz, escuchaba el crujir de la casa como si fuera el latido de las horas que faltaban. Y en medio de esa espera, Tomás cometió otra desobediencia que selló nuestra decisión de no dar marcha atrás. Abrió, sin permiso, la caja fuerte donde mi nuera guardaba documentos importantes. Él dijo que no tenía malicia, solo curiosidad, y encontró una carpeta con contratos y una libreta con nombres y números. No puedo decir cómo lo hizo, ni quiero dar instrucciones. Solo sé que cuando me mostró aquellas páginas, yo noté una tremenda claridad en él. Algunas cuentas estaban ingresadas a nombres que no eran familiares. Otras estaban agrupadas en la fecha de mi cumpleaños. No sé si fue coincidencia, pero cuando vi cómo había planificado transferencias alrededor de mis fechas importantes, sentí que lo personal y lo económico se habían mezclado en una sola intención: manipulaciones para dejarme sin aquello que me sostenía. Decidimos, a petición de Lucía, no mencionar el hallazgo de la carpeta hasta que la pericia hubiera dado resultados, para no alertar a la persona investigada.
Guardamos las hojas en plástico y las metimos en la caja de madera junto con las fotos y el papelito de 5 palabras. La caja se cerró con cuidado. La guardé en el altillo del armario, en el lugar más alto que podía alcanzar. Allí, encima de los viejos sacos de arroz y de la manta de lana que mi madre tejió, la caja parecía más que un objeto, era el cúmulo de una pequeña resistencia. Los días siguientes transcurrieron con una tensión que se hacía densa. La casa seguía con su orden aparente, la nuera con sus sonrisas políticas, mi hijo con su deseo de no empeorar las cosas. Y nosotros, Tomás y yo, operando como si fuéramos detectives domésticos. A ratos me invadía un sentimiento de vergüenza por no haberle accionado antes. A ratos, una gratitud inmensa hacia el chico que no respetó una regla injusta. Esa mezcla era una fuente constante de mareo. Cuando la cita para la pericia llegó, supimos que el tiempo de la espera se cerraba hacia un punto. Lucía calculó los pasos con precisión. Pedirían muestra del frasco, hacer análisis, comparar huellas, revisar movimientos bancarios. Todo eso sonaba a procedimientos largos y técnicos, pero sabíamos que sin esos pasos no habría sentencia posible. La posibilidad de que la investigación quedara en nada rondaba como una sombra cada vez que imaginaba a la nuera plantando su versión de los hechos. Ella tenía la capacidad de armar un relato convincente, de presentar a la abuela como olvidadiza, como quebradiza. Ese era el peligro, que la aparente fragilidad de una mujer mayor fuera usada en su contra. Esa mañana, antes de ir al juzgado para la primera declaración, Tomás me abrazó. Lo sentí firme. Abuela, me dijo, hicimos lo correcto. No voy a dejar que te vayan a contar una historia que no es. Su voz llevaba una determinación que me conmovió y me aterrorizó al mismo tiempo. Pensé en cuántas veces la intuición de un joven había sido desestimada por los adultos y en cuántas vidas podía eso costar. Yo, que había vivido tanto, entendí esa verdad de una forma nueva. A veces los jóvenes ven lo que los años se acostumbran a callar. Fuimos a la declaración. Lucía nos acompañó, firme como siempre. En el trayecto en taxi, el silencio fue solo roto por preguntas prácticas. ¿Llevaste las fotos impresas? ¿Quién más sabe? ¿Tienes la copia de la denuncia? Lucía contestaba de manera concisa. El clima era de vigilancia, pasos contados, palabras medidas. Sabíamos que cada movimiento debía ser pensado porque a cada acción podía seguirse una reacción. Al cruzar la puerta del juzgado, sentí un peso que me oprimía la garganta. La sala de espera olía a sillas y a papel viejo. Otras personas esperaban su turno con historias que no eran las nuestras. Nos llamaron y, frente a la mesa, la funcionaria que debía tomar la declaración nos miró con atención profesional. Expliqué lo que pasó y entregué la caja de evidencia fotográfica y los recibos que había podido copiar. Lucía preparó un resumen y habló con claridad acerca de la cadena de custodia y por qué era necesario que el perito fuera al lugar a tomar la muestra del frasco. Salimos del juzgado con la sensación de que habíamos dejado algo en manos institucionales, pero también sabíamos que eso no era garantía de nada. La comunidad, la familia, la casa, todo seguía ahí, esperando una resolución que no dependía solo de nosotros. Esa noche, mientras la casa respiraba lentamente, escuché por la ventana el ruido de un coche que se alejaba. Me dio la impresión de que algo se movía en el mundo, como si una piedra hubiera sido lanzada a un estanque y ahora los círculos se expandieran. Me acosté con la caja bajo el brazo y la nota de 5 palabras contra mi corazón. En la oscuridad supe que aún faltaban batallas, que nuestra desobediencia había sido apenas el inicio. Y también supe, con la claridad que dan las noches largas, que si algo salía mal, nunca sería por falta de valor de ese chico que decidió no respetar una prohibición destinada a silenciarnos. Salimos de la comisaría con el número de expediente y el peso de la caja de madera clavado en el pecho. La noche nos encontró en la sala con la luz apagada y la televisión masticando programas que no queríamos ver. Tomás se sentó en el suelo, las rodillas pegadas al pecho,
y me pidió que le contara otra vez cómo había sido cuando era niña. Fue un intento de volver a lo seguro, palabras que amortiguan el ruido exterior. Yo le hablé de las veredas del barrio, de las vecinas que compartían pan, de esa sensación de comunidad que ahora se me antojaba lejana. Hablar de aquello nos devolvía por un rato a un lugar donde las manos se tomaban y no se calculaban. En los días que siguieron aprendimos a vivir con la espera. Lucía nos pedía calma y nos explicaba, con la precisión de quien maneja papeles y protocolos, cada paso. La toma de muestras, la cadena de custodia, la necesidad de una orden para acceder a cuentas bancarias, la posibilidad de que la investigación tuviera sus recovecos. No es una carrera de velocidad, me decía, es una carrera de fondo. Tenemos que ser pacientes, pero también diligentes. Ese discurso técnico me protegía de la paranoia. Sabía que había un proceso detrás y que la pericia, con su lenguaje de tubos y protocolos, podía convertir la sospecha en algo sólido. El día en que vinieron los peritos a la casa, lo recuerdo como si llevara un vidrio delante de los ojos. Todo estaba ampliado y a la vez lejano. Llegaron con un semblante profesional, con guantes y bolsitas transparentes. Tomaron fotos, registraron la ubicación del frasco, embalaron la tapa y la etiqueta con cuidado. Yo me mantuve al margen, con la caja cerrada en mis manos como si fuera una reliquia. No quise mirar a mi nuera. Ella estuvo el tiempo justo en la cocina, recogiendo platos con movimientos que parecían calculados. Mi hijo, por su parte, no dijo mucho, se limitó a observar, a veces a mirar al suelo como si la propia mirada pudiera convertirse en una palabra de juicio. Al marcharse los peritos, Lucía me abrazó un instante, sin palabras, y me dijo algo que quedó flotando. No te adelantes a sentir victoria, esto tiene fases. Tenía razón, yo quería correr, quería gritar que todo era mentira y que la verdad estaba ahí, en las fotos, en el papelito, en la caja. Pero la vida real no funciona con certezas a la vista, exige pruebas que resistan la revisión técnica y eso toma tiempo. Mientras la pericia seguía su curso, sucedieron cosas que no habíamos previsto y que pusieron a prueba la calma. La nuera, con su sonrisa vestida de preocupación, comenzó a tejer una historia en la casa y fuera de ella. Comentarios sutiles sobre mi memoria, insinuaciones a inocentes vecinos, mensajes al hijo donde le decía que yo parecía cada vez más olvidadiza y que quizás sería mejor que ella tomara decisiones más activas en el hogar. Lo peor no era solo el rumor, era cómo la casa empezó a inclinarse a favor de esa narrativa. Algunos saludos se volvieron breves, visitas que antes eran frecuentes se hicieron escasas. Era como si la insinuación minusvalorara mi palabra antes de que yo pudiera defenderme. Una tarde, mientras barría la entrada, la vecina del tercero me dijo en voz baja, «¿Estás bien? Tu nuera me comentó que te equivocaste con las cuentas del gas la otra semana». Su tono tenía curiosidad, no maldad, pero la herida fue profunda. La sensación de que el mundo mirara mis achaques antes que mis razones. Esa fue la parte más difícil, ver cómo la frase sembrada por la otra persona comenzaba a germinar. Sentí que había una carrera de desgaste en marcha. Mientras nosotros recogíamos pruebas, ella plantaba dudas. En la comisaría, no obstante, el proceso avanzaba. Después de varios días, recibimos una notificación para que lleváramos el frasco y las fotos al laboratorio judicial, donde el perito nos explicaría los métodos sin entrar en tecnicismos peligrosos. Lucía pidió que todo se hiciera bajo custodia y con copia de cada protocolo. Si hay que presentar esto en tribunal, no puede haber fallos en la cadena, dijo con su habitual severidad amable. El día del traslado, vimos cómo agentes registraban cada paquete y cada caja, mientras yo miraba a Tomás y él me apretaba la mano como si fuera un talismán. La espera del informe fue una cuenta que se estiró como una sombra. Hubo noches de insomnio y otras en las que sentía la rabia subiendo con la brusquedad de un animal. Otras veces, la emoción que me invadía era la vergüenza. Me preguntaba por qué no había visto antes las señales, por qué había cedido tan fácil en nombre de la armonía.
Tomás, siempre implacable en su ternura, me repetía que no era mi culpa. Abuela, me decía, la forma en que ella actuaba era sutil. Lo importante es que ahora hicimos algo. Sus palabras no borraban mi dolor, pero eran una tabla a la que agarrarme. La primera noticia, cuando llegó, no fue definitiva. Fue un correo escueto de Lucía avisando que el perito preliminar halló trazas químicas compatibles con un agente potencialmente dañino en el interior del envase, y que el laboratorio realizaría análisis más específicos. No nombró sustancias y nos pidió prudencia. Yo leí esa línea 50 veces. Las palabras, en su discreción técnica, contenían la promesa de que las sospechas no eran infundadas, pero también traían la advertencia: la investigación debía dejar que los peritos hicieran su trabajo. Mientras el peritaje seguía su curso, la casa se llenó de silencios tensos y de episodios pequeños que yo ahora veía con lupa. Encontré una taza de té que no era la mía en mi rincón preferido, con una marca de huella que me resultó sospechosa. Descubrimos que algunas facturas domésticas venían con duplicados o ajustes en fechas que no explicaban. Tomás volvió a revisar las fotos en su teléfono y encontró, escondida en el fondo de una imagen, una factura parcial que mencionaba un servicio de mensajería no propio. Era como si la casa fuera una tela de araña y cada hilo que tirábamos nos mostraba otra conexión. La mayor presión vino cuando la nuera, que hasta entonces había mantenido la apariencia de señora de casa con buena educación, decidió cruzar la línea y levantar una acusación contra mí. La llamó preocupación en el lenguaje público. Por la seguridad de los niños, dijo en voz alta en una reunión familiar, quizá la abuela ya no está en condiciones de tomar decisiones. Fue la maniobra que temíamos, usar la supuesta fragilidad de mi edad contra mí. La reunión se tensó. Mi hijo, atrapado entre su pareja y sus padres, torció el gesto y se quedó en silencio. Sentí que me deslizaba por una pendiente que me arrinconaba. Lucía reaccionó con rapidez, solicitó que se registrara la actuación de la nuera y pidió que no se permitiese cambiar el régimen de visitas de forma unilateral. También presentó una solicitud provisional para que mi firma y capacidad fueran resguardadas hasta que la investigación avanzara. Fue un movimiento burocrático, pero eficaz. Impidió que la nora tomara decisiones legales sobre mis cuentas con la facilidad que parecía buscar. No estamos aquí para pelear en la plaza pública, nos dijo Lucía, sino para que la ley funcione. Su voz era un bálsamo y, de nuevo, una orden de prudencia. Un mes después de la primera noticia, llegó el informe forense final que tanto temíamos y al mismo tiempo esperábamos. Lucía me lo leyó en su oficina, con calma profesional. El laboratorio había detectado rastros de una sustancia en el interior del frasco que, según sus palabras, podía provocar síntomas de debilidad y somnolencia si se administraba de forma continuada. No detalló nombres ni recetas, usó la distancia técnica adecuada. Para mí, esas palabras significaron la confirmación de aquello que la nota y las transferencias ya sugerían. No era invención de una nieto o de una abuela asustada. Había un elemento objetivo, químico, que respaldaba la denuncia. Al recibir la noticia, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque la pericia daba pie a la investigación judicial. Vértigo porque, en la práctica, todo eso implicaba procesos legales largos, testimonios públicos y, por supuesto, el juicio. Sabía que mi vida y la de mi familia entraría en espacios donde las versiones y las pruebas se confrontarían y donde el dolor debería mostrarse con cautela. Lucía, por su parte, empezó a preparar la documentación para presentar una actualización al fiscal y solicitar medidas cautelares más fuertes. La noticia desató reacciones en el entorno. Algunos vecinos, que hasta entonces habían permanecido callados, empezaron a mirar con otros ojos. Otros, en cambio, siguieron con la indiferencia. En el trabajo de mi hijo algo cambió. Su jefe lo miró una tarde con aire de quien sospecha que hay problemas afuera que podrían afectar. Fue fuera de casa donde la cosa se complicó más. Las redes sociales, que alguien alguna vez me explicó con paciencia, empezaron a susurrar el rumor, y la nuera no tardó en responder con su relato.
«Están inventando cosas para aprovecharse de mí», dijo en la puerta de la iglesia. Esa semana sentí la frialdad del pueblo entero. Algunas miradas sustituían a las palabras. El siguiente paso fue la detención preventiva. No fue inmediato ni esperado. El fiscal, con la evidencia pericial y los movimientos bancarios trazados por un contador forense que Lucía había contratado, pidió medidas cautelares que llevaron a la detención de mi nuera como acusada mientras avanzaba la investigación. La orden se ejecutó una mañana gris. Recuerdo el sonido del timbre y la presencia de uniformados que pidieron hablar con mi hijo y conmigo. Ella salió de la casa, con las manos temblando y la cara pintada de indignación. Dijo primero para sí misma y luego en voz alta que todo era una conspiración, que la familia se estaba fracturando por motivos que ella no entendía. Sus palabras eran punzantes, pero la presencia de la ley le cortó la teatralidad. La llevaron esposada, sin espectáculo, y el portón se cerró detrás. La detención tuvo un efecto viral en la familia. Mi hijo cayó en un silencio que tenía algo de culpa. Él no había querido ver las señales, y ahora miraba el vacío donde antes había ignorancia. Tuvimos una conversación larga y difícil una noche. Sentados en la cocina, con la luz tenue, hablamos de cómo la manipulación se teje con gestos pequeños. Hubo lágrimas, reproches medidos y finalmente una especie de acuerdo para intentar reconstruir desde la verdad. Le dije que no buscaba castigo, sino justicia, y que entendía que la vida lo empujara a decisiones que ahora no sabía cómo revertir. Fue un momento en que la ternura y la dificultad se mezclaron. El proceso siguió su curso: peritos, registros bancarios, declaraciones y la preparación del juicio. En paralelo, la familia buscó recomponer rutinas, cambiamos horarios, ajustamos visitas y, sobre todo, pedimos apoyo terapéutico. En mi caso, la terapia fue una herramienta que me ofreció espacio para nombrar lo vivido sin que la culpa me asfixiara. Con la psicóloga hablaba de la vergüenza que sentía por haberse permitido callar, hablaba de cómo el afecto de un hogar a veces se confunde con la obligación de tolerar. Tomás también tuvo sesiones breves con una terapeuta para procesar lo que había descubierto y la violencia sutil a la que había estado expuesto. Para él, el efecto fue tremendo. Dejó de sentirse responsable de lo que había pasado y fue capaz de contar su versión desde la calma. En la sala de audiencias, la tensión era tangible. El juicio no fue un espectáculo sensacionalista. Fue, como muchas veces ocurre, una concatenación de papeles, testigos y una disputa sobre la verdad. Lucía presentó las pruebas con la serenidad de quien sabe que la ley responde a evidencias. El contador forense mostró las transferencias, las fechas y las cuentas donde el dinero había sido movido. Las fotos de Tomás fueron aceptadas como elementos de prueba, con la cadena de custodia demostrada por los sellos y las entregas. El perito químico explicó, en lenguaje que el juez y el jurado pudieran entender, cómo las trazas encontradas en el frasco podían causar el cuadro de síntomas que yo había sufrido: cansancio extremo, somnolencia y desorientación. Evitó nombres y fórmulas. No era necesario para que el mensaje llegara. La defensa de la acusada se centró en la duda. Trató de presentar mi edad como elemento de fragilidad y sugestión. Insinuó que los recuerdos podían estar contaminados por la emoción. Intentaron también dar peso a la noción de que las cuentas podrían explicarse por errores administrativos. Todo legítimo dentro del juego legal. Eran estrategias para sembrar incertidumbre. Pero contra las fotografías, los movimientos bancarios trazados cronológicamente y el informe pericial, la duda se fue haciendo pequeña. Hubo momentos que dejaron una marca. Cuando Tomás declaró, lo hizo con la firmeza de quien se sabe protegido. Su voz no tembló como la mía, sino que estuvo medida, clara. Contó cómo había entrado al estudio, qué había visto y cómo había decidido tomar fotografías. El fiscal le preguntó por qué no había contado antes, y él respondió sin teatralidad. Tenía miedo, no quería que le hicieran daño a mi abuela. Su respuesta conmovió a muchos en la sala. Para mí fue una confirmación de que la valentía de un niño puede cambiar la dirección de una vida. La acusada tuvo su turno, se defendió como pudo.
Su discurso mezclaba incredulidad con reproche. Decía que la acusábamos por motivos espurios, que la familia estaba dividida. Hubo momentos en los que su máscara se resquebrajó. En un receso la vimos sentarse sola en un banco, y por un segundo la vi sin la teatralidad, una mujer asustada con la mirada perdida. Aquella imagen me atravesó. No celebré su quebranto. En mi corazón, por difícil que parezca, no buscaba la ruina humana. Sentí, en cambio, una mezcla compleja, dolor por lo que había hecho y pena por lo que había llegado a ser. El veredicto, en la hora final, cerró en un capítulo. La acusada fue declarada culpable de varios cargos relacionados con la manipulación de fondos y con la tentativa de poner en riesgo la salud de un miembro de la familia mediante la administración de sustancias. La sentencia incluyó restitución parcial de los fondos detectados y una pena que en el esquema del relato representó la intervención de la justicia. No entré en júbilos. La palabra culpable en los documentos no deshizo las noches de miedo ni me devolvió el tiempo que había sido erosionado por la sospecha. Pero sí trajo una forma de cierre, la posibilidad de decir que la ley había reconocido lo que la intuición y la evidencia ya habían mostrado. Tras el juicio, la restitución fue parcial. No todo el dinero pudo recuperarse, y algunas cuentas ya habían sido vaciadas o transferidas a terceros. Fue un golpe económico, pero también una lección. La reparación no siempre devuelve todo, pero intenta hacer algo de justicia. Con lo que se pudo recuperar, reorganizamos las finanzas de manera segura. Cambié de banco, firmé poderes limitados y, sobre todo, dejé la administración de las cuentas en manos de personas y mecanismos más transparentes. No lo hice por desconfianza total hacia mi propio hijo, sino por la necesidad de proteger lo que quedaba. Entre los documentos, varias transferencias quedaron como evidencia de un patrón que la pericia había entrañado. La reconstrucción de nuestras vidas fue un proceso lento y, a ratos, contradictorio. Hubo momentos de alivio y escollos de desconfianza. Mi hijo y yo pasamos por conversaciones en las que cumplimos la tarea menos glamorosa pero más necesaria: reconstruir la confianza. Él reconoció que había preferido no ver para mantener la armonía, que había dejado que la convivencia siguiera sin cuestionar. Fue honesto, humilde y, sobre todo, dispuesto a reparar. Eso abrió una vía para la reconciliación. No era olvido, sino reconocimiento de errores y compromiso de cambio. Tomás, por su parte, se convirtió en el centro de una atención que a él le resultó extraña. Recibió llamadas de amigos, de otros padres, y algunos medios quisieron darle espacio para contar la historia. Lucía nos aconsejó declinar entrevistas sensacionalistas. No conviertan a un chico en un héroe mediático, nos dijo. Aceptamos. En su lugar, él volvió a la escuela, a la vida de siempre, pero con una mirada más firme. Algunos meses después, en una conversación casual, me dijo que quería estudiar algo donde la gente se defienda. No profundizó. Yo lo miré y pensé en la manera en que una desobediencia, la de un niño que cruzó una puerta prohibida, había desencadenado un proceso de salvación. La reparación emocional fue otro capítulo. Para mí, la terapia fue una puerta que me permitió pensar en la vergüenza sin que me arrastrara. Hablé en sesiones de la sensación de ser invisible, de cómo la edad puede ser usada como un arma en la manipulación. También aprendí a reclamar mis espacios. Volví a la plaza, a las clases de tejido, a las charlas con las vecinas. Sentí que, aunque parte de mi vida había sido dañada, quedaba una porción por rescatar, hecha de cosas pequeñas y firmes. El olor del pan, la voz de Tomás cuando me cuenta un chiste, el silencio de las mañanas en que puedo leer sin sospechas. Decidimos mudarnos poco después. La casa donde había pasado décadas se volvió un lugar de memorias lastimadas, y aunque la restauración era posible, preferimos empezar de nuevo en un departamento más pequeño, con la caja de madera en la mesita de noche y mis libros en estantes nuevos. Fue una decisión tomada sin dramatismos. Necesitábamos que el hogar fuera un espacio que no nos recordara la intrusión continuada. La mudanza fue una ceremonia humilde. Hicimos té para el personal del traslado y les conté a las nuevas vecinas la historia de cómo había llegado el mantel floreado. En la nueva casa, la caja quedó en un lugar visible,
no por morbo, sino por recordar que la prudencia puede ser un acto de amor. Con el tiempo, me involucré en un grupo de apoyo para personas mayores que habían pasado por situaciones de fraude o manipulación. No era un liderazgo ostentoso, era más bien la voluntad de compartir lo aprendido, cómo proteger documentos, cómo pedir ayuda y cómo confiar en los jóvenes cuando dicen que algo no cierra. En esas reuniones hablaba con honestidad sobre mi vergüenza y mi lección, que el silencio puede ser cómplice cuando se cultiva por miedo. Encontré allí una forma de transformar mi experiencia en algo útil. En la familia quedaron cicatrices, sí, pero también un hilo nuevo. Mi hijo empezó a trabajar en reconstruir su relación conmigo y con su propio sentido de responsabilidad. Tuvo sesiones de terapia y en una de ellas me confesó, mirando a mis manos, que le dolía haber dejado que la situación llegara tan lejos. No pidió perdón con grandilocuencia, lo mostró con actos, se ocupó de papeleo, me acompañó a los bancos y sobre todo estuvo presente. Tomás creció con esa sensación de que su acción había tenido un peso real, pero sin sentirse el único responsable del proceso. La vida, después del juicio, continuó en matices. Las fiestas volvieron, pero con precauciones y límites distintos. Guardo aún la nota de 5 palabras en la caja de madera. A veces la saco y la leo como si fuera un talismán. Guarda esto, nadie debe saber. Sus palabras, que en su momento fueron amenaza y secreto, hoy son recuerdo y advertencia. La caja contiene también las fotos impresas, un pequeño cuaderno con fechas y una carta de Lucía donde me dice que su acción fue solo una ayuda más en un camino que hice con valor. En esa carta hay además un consejo simple: confía en quienes te respeten y pide ayuda cuando lo necesites. A veces me pregunto qué habría pasado si Tomás no hubiera desobedecido. Es una pregunta que no tiene respuesta práctica, solo advertencia. Me reconforta no por orgullo, sino porque me recuerda que la intuición de los jóvenes no debe descartarse. En reuniones vecinales hablo de eso, de cómo los pequeños gestos pueden salvar vidas. No lo hago con drama, lo hago con la claridad que da la experiencia. Les digo que escuchar a un hijo o a un nieto puede ser la diferencia entre silencio y justicia. Ha pasado tiempo desde aquel día en que guardé la nota en mi camisón. La casa nueva atesora nuevos ritos. Preparo el té en la misma taza de flores, mi hijo y yo comemos los domingos, y Tomás a veces trae un amigo que se queda a cenar. La vida cotidiana se ha vuelto tenue, hermosa por su sencillez. Y cada vez que abro la caja, con la madera tibia en las manos, siento que hemos ganado algo que no mide dinero ni juicios: la verdad. Si algo de esto sirve como aprendizaje, es que la justicia no es un relámpago que cae de un día para otro. Es una labor lenta que necesita pruebas, acompañamiento legal y, sobre todo, el coraje de quienes deciden no callar. También aprendí que las relaciones pueden sanar si hay disposición honesta a reparar. No fue un camino sin dolor, pero sí con trazos de esperanza. Quiero terminar con una imagen que me acompaña. Una tarde, después de todo, entré a la habitación de Tomás y vi la huella de su mano en el borde de la puerta, donde él solía apoyarse cuando pensaba. Me senté en la cama y noté que esa huella, esa impronta de adolescencia, me decía algo parecido a lo que la nota de 5 palabras me enseñó: que la valentía puede venir de quien menos imaginamos, que desobedecer una norma que silencia puede ser la semilla de la salvación, y que la protección de quienes amamos a veces requiere romper el orden aparente. Si esta historia te interesa, suscríbete y cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien cercano te controló. Hoy cuento esto no para alimentar una narrativa de odio, sino para recordar que la vigilancia, la escucha y la documentación son herramientas. Que un chico que decide abrir una puerta puede ser, sin saberlo, el hilo que desenreda una trama de mentira. Y que la vida que viene después de la verdad no es la misma que la anterior. Es más frágil en algunos aspectos, pero también más auténtica. Si te conmovió esta historia, suscríbete, comparte y cuéntanos en los comentarios qué aprendiste o cómo protegerías a tus seres queridos. Compartir esta historia puede ayudar a que otra persona escuche una voz joven y actúe antes de que el silencio sea irreversible.